mismo no pretendo haberlos ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo la meta al premio supremo llamado de Dios en Cristo. Aleluya. ¿Qué debemos de hacer los cristianos? Seguir, ¿verdad? El apóstol Pablo lo marca como si fuera una carrera que a veces con obstáculos, con problemas, con situaciones, y los verdaderos hombres de Dios han pasado muchas situaciones en el caminar. Aún muchos han perecido y muchos siguen pereciendo en diferentes partes del mundo por el Evangelio. Entonces, ¿qué sería enfocarse en una meta? Alguien puede traer una pequeña reflexión el qué es enfocarse en una meta. Poner la mirada, ¿verdad?, en un propósito, en algo que se espera alcanzar y llegar hasta el final. No, se mueve hasta allá, que se mueve hasta el final con fe, sobre todo, ¿verdad?, creyendo que lo va a lograr. Así es. En la vida secular, ¿verdad?, que podemos ver muchas personas que se han esforzado, ¿verdad? Podemos ver a veces a los boxeadores, ¿verdad? Los boxeadores se esfuerzan y tienen que estar para poder llegar y tener un título, ¿verdad? Al igual que el estudiante, ¿verdad? El que busca superarse, el que busca la manera de estudiar y sobresalir, también te tienes que esforzar. Y recordando la palabra de Dios nos dice: esfuérzate y sé valiente, cuando le dijo a Josué, ¿verdad? Y siempre nosotros debemos esforzarnos, tanto principalmente en la vida espiritual como cristianos, y en la vida secular también podemos esforzarnos. Muchas veces los que venimos aquí, ¿verdad? Venimos con una intención. Muchas veces no le pedimos la dirección a Dios, pero Él, por su infinita misericordia, nos ayuda, nos guía. Muchas personas hoy en día, o los que piensan como hombres, ¿verdad?, buscan el pasaporte azul, pero no buscan el pasaporte eterno, ¿verdad? Es el pasaporte de la gloria de Dios, allá arriba. Y muchos estamos esforzados quizás por obtener, pero debemos esforzarnos más por obtener una ciudadanía allá arriba. Eso es lo más importante. Entonces la clase de hoy yo creo que a todos nos va a hacer meditar, ¿verdad? En muchos aspectos de la vida. En muchos aspectos de la vida, cómo debemos guiarnos, cómo debemos enfocarnos a esa meta, ¿verdad? El corredor tiene que correr, a veces no aguanta. Había una muchacha, yo creo que ahí en California, que quería cruzar de un lado a otro. La primera vez no lo logró. Ya cuando llegaba, como estaba la neblina, ya sus manos estaban entumidas en el agua y ya casi le faltaba un poquito, pero aún así no pasó. Se decepcionó, pero la mamá le dijo: no, la próxima vez, fuerza, y a lo mejor logró. Y así debe ser el ser humano, ¿verdad? Muchas veces queremos tirar la toalla y decir no. A veces nos miramos y quizás decimos: ya estoy cansado. O podemos hacer muchos comentarios, ¿verdad? De que a veces nos sentimos quizás que estamos solos, pero realmente no estamos solos. Dependemos de un Dios vivo, de un Dios verdadero.
Gloria al Señor, aleluya. Bueno, hermano, vamos a continuar. Dice aquí unas preguntas, dice, para empezar, las metas nos ayudan a evaluar si nuestros logros coinciden con nuestros valores. Al establecer metas y medir nuestro progreso hacia ellas, tenemos más probabilidad de tener éxito. Ok, muchas veces nos hacemos un proyecto en nuestra vida. Lo que queremos tener una casa, ¿verdad? Nos hacemos un proyecto, ¿verdad? Y cuando ponemos en primer lugar a nuestro Dios, ese proyecto se cumple, ¿verdad? Y yo creo que todos, Dios nos ha bendecido de diferentes maneras. Y hoy nos quiere bendecir con la palabra, ¿verdad? Hoy nos quiere bendecir con esta palabra tan hermosa de este hombre, ¿verdad? De Pablo. Este hombre que era perseguidor de la iglesia y, wow, de verdad que cuando Dios lo llamó no miró más para atrás. Vamos con la primera parte, hermanos. Del primer tema dice: la justicia solo a través de Jesús. El fútil esfuerzo humano. Vamos a comenzar con la parte de atrás y todos vamos a participar con una porción. Y después de terminar, cada uno va a dar su propio su comentario, ¿verdad? Con respecto a la porción que leyó y con respecto a lo que quiere decir en el tema, ¿verdad? Dice la primera parte: el fútil esfuerzo humano. Adelante, hermano. Bueno, dice Filipenses 3 del 1 al 6. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí esto el escribiros las mismas cosas para vosotros seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Bueno, aquí nos está hablando, ¿verdad? Pablo está hablando a la iglesia de los filipenses y empieza, ¿verdad?, con la palabra recordándole gozar. Personas que se regocijan por lo que hacen por sí mismos y en los que se regocijan en el Señor, ¿verdad? Porque muchas veces cuando hay, por ejemplo, logramos algo, nos provoca gozo, ¿verdad? Así como cuando nos logramos algo y nos ponemos bien contentos. Mucha gente cuando logra algo o en el Señor, ¿verdad?, avanza, muchas veces se olvidan de que es Dios el que está dándole la fuerza y se levantan el cuello ellos mismos, ¿verdad? Por eso dice: gozaos en el Señor. Y dice ahí, usa palabra fuerte, ¿verdad? Dice: guardaos de los perros, de los mutiladores del cuerpo. Y bueno, según nuestro manual, ¿verdad?, lo que nos dice ahí, que en aquel tiempo, en la época de Jesús, los perros no eran bien vistos, sino que eran animales carroñeros, ¿verdad? Entonces, pues eran mal vistos. Y los está comparando a las personas que andan, ¿verdad?, predicando o tratando de llevar una doctrina contraria a lo que dice la palabra de Dios. Los está tratando como carroñeros, como personas que no tienen valor. Y dice: guardaos de los perros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Por qué? Porque esas personas lo que provocan muchas veces es la división en las iglesias. Es división en la iglesia, provocan, ¿verdad?, que hayan muchas veces con chismes o con doctrinas extrañas, ¿verdad?, que vienen trayendo.
Y dice el apóstol Pablo que por eso debemos de gloriarnos solamente en el Señor. Y no decir yo tengo este estudio, yo tengo aquello, o yo sé más, ¿verdad? Porque dice, él está comparando. Si yo dice el apóstol Pablo, podría gloriarme. Porque soy esto, fui esto y esto. O sea, tiene estudio, tiene enseñanza, tiene muchas cosas y que pudiera ser que a eso se entendiera como una persona que amaba a Dios. Sin embargo, andaba equivocado, ¿verdad? Y dice él, aunque yo tengo de qué gloriarme, pero no lo hago porque eso es cosa material, humanamente hablando, ¿verdad? Sino dice, gloriado en el Señor. Amén. Y eso es lo que yo entiendo en esta parte. Dios bendiga al hermano, ¿verdad? Efectivamente, ¿verdad? Los perros se consideraban como impureza, ¿verdad? Como impureza. Y si nos damos cuenta en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento y en el Viejo Testamento también habla. Una parte más que me faltó, ¿verdad? Decir, aquí habla nuestro manual y a lo que Pablo se refiere, que veía un peligro en el legalismo. El legalismo hoy en día es algo que está destruyendo muchas iglesias y que está impidiendo muchas veces que las personas se acerquen a Cristo. El legalismo, ¿verdad? Porque ¿qué hacían los fariseos? Allá trataban, ¿verdad?, de los que cuando Cristo murió, Él llevó en su muerte todas las cosas. Y ellos querían que ellos siguieran haciendo los sacrificios como se hacía antes, cuando ya eso no era necesario porque Cristo ya había derramado su sangre. Entonces para ellos eres cristiano, aceptaste a Cristo, entonces tienes que vivir como en la ley judía, lo que había mandado Moisés. Pero Cristo había dado ya su vida, ya no eran necesarios sus sacrificios y la circuncisión. Ahora, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, la circuncisión se lleva en el corazón. Entonces, y los judíos o los falsos maestros querían venir a imponerle a las personas, todo el que se convirtiera, todo el que decía que amaba a Dios, que era cristiano, entonces tenía que ser como estaba antes. Si no, ellos no tenían permitido, y eso era algo que estaba dañando a la iglesia. Dice, por eso dice que esta parte, Pablo veía el peligro un peligro en el legalismo. Los que confiaban en los rituales para aplacar la ira de Dios contrastaba marcadamente con los que confiaban en el nuevo pacto, que es la sangre de Jesús. Entonces, era necesario, ¿verdad?, que muchas veces el legalismo es lo que está haciendo muchas veces alejar a las personas de Dios, porque tratamos muchas veces de imponer reglas y normas que nosotros mismos muchas veces no podemos llevar. Así es. ¿Alguien puede dar un ejemplo conforme a este tema, ¿verdad?, de legalismo? ¿Qué sería un legalismo en un lugar, en una iglesia? Hay muchas cosas, Señor, que desafortunadamente la gente se ha desviado mucho de lo que el Señor quiere. En la palabra del Señor vienen muchas cosas que se hacían antes, ¿verdad? Y todavía cuando el Señor Jesucristo, los fariseos quisieron imponer también y decir muchas cosas que tenían que llevar a cabo. Inclusive al Señor le dijeron que por qué no se lavaban las manos, que los apóstoles no se lavaban las manos antes de comer. Y el Señor lo reprendió, les habló fuerte y le dijo que ¿por qué se fijaban en esas cosas que no eran tan importantes, pero que se fijaban más en eso que lo malo que estaban haciendo? Por eso los llamó sepulcros blanqueados, muy bonitos por fuera, pero por dentro, y querían que los demás que se convertían en Señor querían que llevaran cargas muy pesadas que ellos no podían, que no las tocaban ni siquiera con la punta del dedo. Entonces todavía hay mucha gente y falsos maestros que están enseñando ahorita en la actualidad que si no diezmas no vas al cielo, que si no te bautizas, que en aquel tiempo
estaba también equivocado Pedro sobre el bautismo del Espíritu Santo. Pedro creía que el Espíritu Santo nomás era para los hebreos, para los judíos. Mas sin embargo el Señor le enseñó que el Espíritu Santo es para toda criatura. Todo aquel que cree en Él, el Espíritu Santo es para todos, no nomás para unos. La palabra de Dios es para todos, aunque les dijo ir primeramente y predicar al pueblo judío y luego a los gentiles. Mas sin embargo, ahorita hay tantas cosas, hermano, que se fija la gente, pero no se fijan, últimamente que iglesia tiene el Halloween adentro ya de la iglesia, que adentro están bailando, que adentro de la iglesia están permitiendo, los templos ya no son blancos ni son normales, son negros, tienen luces oscuras, o sea, tanta ejemplo, ¿verdad?, de perros. Y vemos en el Nuevo Testamento también habla de perros. Dice que el perro vuelve a su propio vómito, regresa, ¿verdad? Ahí nos está hablando de que aquellos que se arrepienten y luego se van, dejan el pecado y luego regresan y se lo vuelven a comer. Pero también en el libro de Apocalipsis nos habla, ni los perros entrarán en el reino de los cielos, ¿verdad? Y hay muchos ejemplos en la Biblia, así que me pudiera pasar todo el día diciéndole esto, pero con estos dos ejemplos, ¿verdad?, podemos saber. Con respecto a los falsos profetas, ¿verdad?, ¿cómo podemos distinguir si es de Dios o es del mundo? El profeta de Dios te predica pecado y santidad. El profeta del mundo te predica prosperidad, dinero, riquezas. Esa es la diferencia. No hay otra, esa es la diferencia. Aquí vemos, ¿verdad?, que el apóstol, ¿verdad?, nos da un ejemplo, ¿verdad?, que yo pudiera ver sobre lo que estamos hablando, ¿verdad?, de que ciertas personas son muy, ¿cómo se dice la palabra? Se me fue Mana Lidia, la palabra está... Legalista, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo bien claro, ¿verdad? Muchas veces el legalista no deja entrar a la prostituta a la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que el enfermo es el que va al médico, ¿verdad? Otra cosa muy importante, la persona que se viste y a muchas veces el legalista quiere cambiarlo. El legalista no la va a cambiar, el que la cambia el Espíritu Santo. Es el que cambia, es el que transforma. Y hay muchos ejemplos más, pero vamos a quedarnos con eso porque si no nos va a llevar todo el día. Pero el legalismo está matando por todo lugar. El que recibe a Cristo y el que tiene una transformación, no es necesario que el legalista se lo diga, sino se va a predicar la palabra aquí, conforme, no agregarle ni quitarle. Eso sí, el Espíritu Santo es el que va a transformar, porque la palabra es viva y eficaz. Así que tenemos fe que esa palabra va a llegar y va a tocar a quien tiene que tocar y va a transformar al que tenga que transformar. Nosotros nada más vamos a cumplir con hablarla. Con hablarla, con predicar la palabra, ¿verdad? Y como decía el hermano, ¿verdad? Es cierto, muchas veces nos aferramos al venir a la iglesia, al no venir, nos aferramos al trabajo, ¿verdad? Y muchas veces estamos pendientes a las cosas del mundo, pero no las cosas de Dios. Dice aquí una pequeña reflexión o parte del tema. Dice la verdadera fe cristiana no se basa en obras humanas o ceremoniales, religiosas, sino que en la obra de Jesucristo. Con respecto a la porción que leyó la hermana, dice que no se basa en obras humanas o ceremoniales, como menciona ahí el apóstol, ¿verdad? El apóstol Pablo, en la porción que se leyó, en ceremonias religiosas, sino en la obra de Jesucristo. Ahí es que tenemos que tener esa mirada en Jesucristo, que es transformadora. No cabe duda
no cabe duda que wow, que eso sí transforma, ¿verdad? La verdadera mirada en Cristo nos hace ver las cosas diferentes. Nos podemos parar en cualquier lugar y vamos a ver las cosas diferentes. ¿Por qué? Porque Cristo está. Porque el que transforma es Cristo. Amén. Amén. Gloria al Señor. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? Amén. Gloria al Señor, aleluya. Esto es lo más importante, que comprendamos, y no para quedarnos con esto, sino que seguir adelante, y cuando hablamos la palabra fluye en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ok, vamos a la siguiente parte, hermanos. Dice, la excelencia del conocimiento de Cristo. ¿A quién le toca? Hermana Abril. Bueno, vamos a continuar. Ok, yo voy a leer esta parte, hermanos. Filipenses 3, del 7 al 11. Dice, pero cuántas cosas eran para mí gracias, eran para mí ganancias. Las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas